Extra Plus 37, Extra Plus. Extra Plus, el canal de Managua. Extra Plus 37, Extra Plus. Canal de bendición. Hola, amigas y amigos televidentes de Extra Plus 37, reciban como siempre nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús. Hoy que tenemos el gusto de contar con la presencia del diputado y amigo, hermano Carlos Emilio López Hurtado, a quien le damos la bienvenida en nuestro programa y le expresamos nuestro agradecimiento por su presencia, porque vamos a tocar un tema bastante delicado, que exige mucha seriedad en su tratamiento, y es precisamente por eso que hemos invitado a Carlos Emilio. Muchas gracias, Carlos Emilio, por estar aquí con nosotros. Este tema es el tema de los abusos sexuales en menores, que han proliferado. Sobre todo se ha venido descubriendo que personas que tienen relación con niños, relación permanente, en colegios, en iglesias, han venido abusando de su posición para cometer este repugnante delito, que realmente es un repugnante delito. Y el último caso que ha desbordado la opinión pública es el caso descubierto en el colegio americano, que hasta el momento está en proceso de investigación. ¿Qué tal, Carlos Emilio? Un gusto, don Manuel, estar aquí compartiendo con usted. Un saludo a toda la televidencia del canal Extra Plus. Siempre recordándolo a usted, siempre recordando a doña Olimpia, le decía fuera de cámara, su compañera, su amiga, su hermana. Y usted me decía también abuela, madre, hija, siempre el afecto hacia ella, recordando su memoria, recordando el legado espiritual que ella dejó a su familia y a la comunidad nacional también. Siempre en sus mensajes televisivos ella ha tenido una posición de fe, de esperanza, de espiritualidad, que lo necesitamos mucho los nicaragüenses. Así que honra y honor a su memoria, doña Olimpia. Bueno, muchas gracias, Carlos Emilio. Muchas gracias. Usted me ha invitado a hablar, don Manuel, de un tema muy complicado, muy sensible, que toca la fibra de la sociedad: el abuso sexual, la violencia en contra de las niñas y de los niños. Recientemente en los medios de comunicación salió a la palestra un abusador norteamericano que en su computadora, en su memoria USB, se encontraron centenares de fotografías de niñas y de niños de muchas nacionalidades, no solamente de Estados Unidos, sino de diferentes países en donde él había dado clases, y de otros países en donde él hacía excursiones y llevaba a los niños. Ese caso puso de manifiesto el tema del abuso sexual, pero en realidad el abuso sexual es una pandemia en Nicaragua. Según las estadísticas de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Ministerio de la Familia, son miles de niños y de niñas que son abusados sexualmente. Los medios de comunicación han estado usando el término pedofilia o pederasta, le han estado llamando a este abusador sexual. La verdad es que la legislación nicaragüense no le llama de esa manera. Llamarle de esa forma es atenuar en alguna medida el delito, porque pedofilia viene de dos vocablos griegos, de paidos, que es niños, y filia, que es amor.
y hay algunas corrientes psicológicas que lo ubican como un trastorno mental, como un trastorno psiquiátrico. Sin embargo, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista jurídico, no es un trastorno, sino que es un delito. Y los delitos no tienen justificación. Las violaciones a los derechos humanos no tienen por qué ser toleradas y por qué ser justificadas. Entonces la legislación, por esa razón, no la llama pedofilia, sino que nuestra legislación y en la mayor parte de los países se le llama o abuso sexual, o violación, o explotación sexual, dependiendo del caso. El Código Penal nicaragüense y la Ley 779, que es la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, tipifica estos delitos, porque la Ley 779 no solamente sanciona los delitos contra la mujer, los delitos de agresión, sino también los delitos que se cometen contra los niños y contra las niñas en materia sexual. Entonces nuestras leyes le llaman abuso cuando una persona toca el cuerpo de un niño, cuando hay agresión a la integridad personal, la integridad psicológica, cuando hay tocamientos, cuando un adulto toca los pechos de una niña, toca el ano de una niña, toca el pene de un niño, lo acaricia de forma sexualizada, estamos frente a un abuso sexual. Y nuestra legislación dice que cuando el abuso es cometido contra una persona menor de 18 años, es decir, una niña, un niño o un adolescente, o es cometido contra una persona con discapacidad o un adulto mayor, estamos frente a un agravante. Es decir, el número de años de privación de libertad es mayor cuando se comete contra una persona que está en su periodo de la infancia o la adolescencia. El otro delito es la violación. La diferencia entre abuso sexual y violación es que en la violación hay penetración. Puede ser penetración de la boca, puede ser penetración del ano o penetración de la vagina. A veces es bien difícil pasar el límite entre lo que es abuso sexual y lo que es violación. La violación puede ser de que se dé con un objeto o que se dé con los órganos genitales del hombre. Se produce una violación, o puede ser con los dedos también, hay una violación. Eso es muy frecuente, según la estadística, porque muchas veces los abusadores o los violadores no quieren dejar rastros del daño que están causando en la niñez, entonces muchas veces no penetran con el órgano genital, sino que utilizan otra forma. También ocurre abuso sexual o violación cuando el abusador, el perpetrador sexual, obliga al niño a tener actos sexuales. Es decir, el abusador le dice al niño que lo masturbe o bien que tenga actos sexuales con otro adolescente o con un niño. Estamos frente a manipulación del cuerpo, de la sexualidad y la integridad. Otro delito que nuestra legislación tipifica es el delito de explotación sexual. Y la explotación sexual tiene varias manifestaciones: pornografía infantil, turismo sexual infantil, actos sexuales remunerados con adolescentes, y también actos públicos donde se expone el cuerpo de los niños o los adolescentes. Ahí estamos frente a un hecho de explotación sexual. La diferencia con los delitos anteriores es que en el delito de explotación sexual media un elemento de pago, que puede ser en dinero o puede ser en especie. Puede ser de que el explotador sexual le ofrezca al niño o a la niña un celular, una mochila, pagarle la mensualidad, darle ropa u otro tipo de elementos materiales a cambio de estos actos sexuales. Entonces, cuando se produce eso es explotación sexual. Así le llama el Código Penal nicaragüense. La pornografía infantil está sancionada para quien tome las fotografías o para quien las edite, quien las multiplique, quien las difumine, quien las suba a páginas web, a páginas de Facebook, de Twitter o al internet en su conjunto.
estamos frente a un delito de pornografía, que puede ser pornografía presencial o puede ser pornografía virtual. Este señor norteamericano que se suicidó cuando se enteró de que iba a ser juzgado, habría que decir que ya había sido procesado a finales de los años 70 este señor, y desde 1972 hasta la fecha la justicia norteamericana le había estado buscando en distintos países. Entonces este señor era un pornógrafo, porque en su computadora fueron encontradas imágenes de niños los cuales él dormía a través de sustancias adictivas, a través de drogas, ¿no? Pero ya se han presentado en Nicaragua varios casos de pornografía infantil. Cuando yo fui procurador de la niñez y la adolescencia, me tocó llevar muchos casos de pornografía infantil, y en aquella época los jueces me decían: no podemos procesar, no podemos sancionar a ese hombre por ese delito porque no está tipificado en la ley. Y era bien difícil lograr obtener procesos judiciales condenatorios en contra de estos hombres que hacen pornografía infantil. Pero gracias a Dios, desde el año 2008, en el nuevo Código Penal nicaragüense se ha tipificado todas las formas de explotación sexual, incluyendo esta que estoy mencionando de la pornografía infantil, así como también los actos sexuales remunerados con adolescentes. Es decir, si una persona adulta le ofrece a una muchacha o a un muchacho menor de 18 años tener relaciones sexuales a cambio de pago, es un delito. Y en algunos o en muchos lugares vemos centros encubiertos y a veces abiertos en donde hay muchachas y muchachos en donde están siendo explotados sexualmente. Yo evito decir ofreciendo servicios sexuales o haciendo algún tipo de trabajo sexual, porque no es trabajo sexual y no es un servicio sexual, es un delito de explotación sexual. Han habido 3 congresos mundiales contra la explotación sexual. El primero fue en Estocolmo en 1996, el segundo fue en Japón en el año 2001 y el tercero fue en Brasil en el año 2008. Y en los 3 congresos las naciones acordaron de que frente al delito de explotación sexual hay que evitar usar términos que condenen moralmente a la niña o al adolescente, sino que hay que usar términos que se condene moralmente y penalmente al explotador. Entonces a la niña hay que llamarle víctima, hay que llamarle una persona explotada sexualmente, y al abusador hay que llamarle delincuente, hay que llamarle perpetrador, explotador, y otros términos que apunten a sancionarlo a él, ¿verdad? Muchas veces en nuestra sociedad condenamos a la niña y le decimos vaga, le decimos otra serie de expresiones. Eso debemos de evitarlo, no usarlo, porque las niñas están siendo utilizadas. Entonces, cualquier adulto que le ofrezca dinero a una niña o a una adolescente o cualquier otro elemento material a cambio de actos sexuales, estamos frente a un delito de explotación sexual. Y otro delito también sancionado en la legislación nicaragüense es el delito de turismo sexual infantil. En muchos países se ofrecen a niñas y adolescentes dentro de los paquetes turísticos, ¿no? Y inclusive se ofrecen a nivel libre en internet o en revistas abiertamente como parte de la oferta turística, actos sexuales en donde hay niñas o hay adolescentes. En Nicaragua eso está claramente sancionado y se le llama turismo sexual, turismo con fines de explotación sexual. Y debo decir que en Nicaragua hemos avanzado de forma significativa en la aplicación de toda esta legislación que estoy explicando. Todas las instituciones del Estado han creado unidades y direcciones especializadas para perseguir, para prevenir y para atender este tipo de delitos. La Policía Nacional tiene una unidad de crimen especializado y tiene una unidad de trata de personas. El Ministerio de la Familia tiene una dirección de explotación sexual y trata de personas. Lo tiene también el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, la Dirección de Migración y Extranjería,
por mencionar algunas de las instituciones del Estado que se han dispuesto a combatir este tipo de flagelos. Tenemos también la Coalición Nacional contra la Trata de Personas, que está adscrita al Ministerio de Gobernación, porque estos hechos están ocurriendo en todo el país. Los abusos sexuales, que es lo primero que mencioné, según las estadísticas que llevan las instituciones de gobierno, es un delito que se comete de manera recurrente en los espacios de socialización de los niños, es decir, en la familia, en la escuela, en la comunidad, y normalmente los abusadores o los violadores son personas adultas con los cuales los niños tienen un elemento de confianza, es decir, el maestro, el guía espiritual, el profesor de educación física, El padrastro. el padrastro, el papá, el abuelo, el hermano mayor, Sí. el novio. Son las personas que normalmente aparecen como los abusadores o los violadores. Muchas veces el novio le dice a la novia que le dé la prueba de amor, es decir, un acto sexual, y muchas veces la muchacha que está niña se resiste y el novio por la fuerza tiene actos sexuales. Entonces estamos frente a un delito de violación, aunque sea el novio. Inclusive si es el esposo, también es violación sexual, ¿ya? Si es contra la voluntad de si la es esposa. contra la voluntad. Eso es un elemento que tiene un elemento importante para definir lo que es violencia sexual. Todo acto que sea en contra de la voluntad. Entonces, si el esposo llega a la casa por la noche y la esposa está cansada o tiene una enfermedad, O llega borracho. o él llega borracho, ¿verdad? Y está con mal aliento o con malos olores, y ella se niega a tener un acto sexual y él por la fuerza la toma, aunque sea su esposa, estamos frente a un delito de violencia sexual. El día de hoy en varios medios de comunicación han salido publicadas estadísticas de las comisarías, de la Dirección de Comisarías de la Mujer y la Niñez de la Policía Nacional, y es realmente escalofriante, ¿no? El número de delitos que se están cometiendo contra las mujeres. Estamos hablando de 80 denuncias diarias que las mujeres están colocando. No que se están cometiendo 80 delitos contra las mujeres diariamente, sino que 80 mujeres se atreven a decir que están siendo víctimas de violencia física, psicológica, sexual o de otro tipo. Y en lo que va del año hay 30 mujeres que han sido víctimas de femicidio en el país. Entonces, por eso le decía a don Manuel al inicio que este es un tema muy sensible, porque toca todas las relaciones sociales, todas las relaciones humanas, porque normalmente el victimario es una persona de confianza y normalmente la víctima es una persona que está en una relación de poder sometida y que se le hace muy difícil poner la denuncia, porque el abusador es el papá, es el maestro, es el jefe. Entonces, frente a esa situación es más creíble en nuestra sociedad aceptar la voz del abusador que la voz de la víctima. Por eso es que es bien difícil procesar este tipo de delitos. La policía, a través de la promotoría solidaria y a través de los comités de prevención social del delito, todos articulados con las comisarías de la mujer y la niñez, han estado haciendo una labor a nivel comunitario, empoderando a la mujer, sensibilizando a las familias y a las comunidades para que estos delitos no se cometan y cuando han sido cometidos sean denunciados y que las autoridades del Ministerio Público acusen y las autoridades judiciales sancionen este tipo de delitos. El caso que ha estado de relieve ha sido objeto de preocupación porque este señor fue colocado en un avión por parte de las autoridades del Colegio Americano. Las autoridades pusieron de conocimiento al FBI, que es la unidad de investigación norteamericana, pero no pusieron de conocimiento a las autoridades policiales nicaragüenses. Debo decir que el Código de la Niñez y la Adolescencia señala que todas las autoridades educativas, directores, directoras, personal docente, supervisores, supervisoras, que tengan conocimiento de un acto de abuso sexual, de violencia sexual cometido contra un niño, sea escuela pública o sea escuela privada,
según la ley 287, se está en la obligación de poner en conocimiento de las autoridades. Deben de despedir inmediatamente al docente, pero no solamente retirarlo de la escuela, sino o cambiarlo de turno o cambiarlo de colegio, sino que además de que debe de ser sacado del sistema educativo, debe de ser colocado a la orden de las En otras palabras, debe autoridades. ser denunciado. Así es. Inmediatamente. Así es. Claro. Entonces, Antes de hay- tomar cualquier medida. Así es. denunciarlo, pues. Así es. Entonces, por eso es preocupante, don Manuel, de que este señor solamente fue Retirado. retirado. Y luego lo acompañaron, la propia Acompañaron. directora lo acompañó, según he leído en las noticias y he escuchado, lo acompañó al aeropuerto, lo fue a dejar al aeropuerto. Esto es una campanada, Sí. una campanada de alerta a nivel nacional para que todas las autoridades educativas, ya sean de colegios extranjeros, colegios nacionales, públicos, privados, colegios religiosos, no importa la naturaleza del colegio, deben de poner de conocimiento cuando los niños, cuando las niñas señalen que están siendo abusados sexualmente. Normalmente los abusadores son personas que gozan de mucho prestigio, de mucha honorabilidad, Sí. se ganan la De mucha confianza confianza. de mucha confianza, se ganan la familia, se gana la confianza, la estima de la familia. Entonces por eso muchas veces se hace difícil creer de que esa persona esté cometiendo actos de abuso. Es importante creerle a los niños, creerle a las niñas cuando estos están diciendo que han sido víctimas de abuso sexual. A mí me ha alegrado mucho las declaraciones de la primer comisionada, la directora de la Policía Nacional, la comisionada Granera, que ha señalado que de oficio se va a hacer una investigación. ¿Ah? Y ella ha dicho que no está cerrado el caso y que se va a investigar si en las fotos hay víctimas, si hay o no hay víctimas nicaragüenses. Ella ha dicho que hasta el momento, a lo que va de la investigación, no han encontrado víctimas, sino que padres de familia, pero eso llama la atención, que padres de familia del colegio han pedido hablar con la policía en privado, ¿ya? Porque ese es el otro elemento que hace difícil hacer público o denunciar estos delitos, porque muchas veces las familias prefieren, para proteger la reputación, el nombre de la familia, no poner la denuncia, ¿verdad? Y queda en secreto, queda en el anonimato el abuso sexual. Pero bien, yo confío en la Policía Nacional y yo estoy seguro de que si estas familias del Colegio Americano dan a conocer algún tipo de abuso que se haya cometido, seguramente la policía va a investigar, porque no es la primera vez, han sido muchos casos que la policía de Nicaragua ha detenido abusadores sexuales extranjeros. Lo ha hecho en León, lo ha hecho en ciudades turísticas, lo ha hecho en puertos, en distintos lugares. La Policía Nacional ha detenido y ha remitido a las autoridades judiciales este tipo de hechos, independientemente que sean nacionales o extranjeros. Porque las autoridades del Colegio Americano han dicho que ellos no encontraron fotos, ¿verdad?, de niños nicaragüenses en la memoria que revisaron y en la computadora que revisaron, o la memoria que revisaron. Pero eso no quiere decir de que él no haya cambiado en Nicaragua la modalidad de su delito, Sí. ¿verdad? Lo otro Para cometerlo sin dejar huellas. sí. Es interesante lo que usted está diciendo, Manuel, porque las autoridades escolares no están facultadas por ley para decir de que hay o no hay delito. Claro. Eso no le corresponde a la dirección ni a la junta directiva de un colegio. Eso le corresponde a la Policía Nacional identificar si hay presunción o no hay presunción de un delito. Y si la hay, es la policía la única facultada para remitir al Ministerio Público para que se inicie una investigación y un proceso judicial. Y el único que puede declarar inocente o culpable a una persona que está señalada de cometer un delito es un juez, en este caso un juez especializado en materia de violencia. Así que lo que el colegio diga no vale. Así Sí, es. no, Porque no. aquí él pudo haber manoseado a un niño o a una niña Así y no haber tomado fotografía. es, sí, Entonces, ¿cómo el colegio puede garantizar que eso no ocurrió? sí. No puede garantizar Así que no es. ocurrió. Recordemos que con el caso del padre Desi en Chinandega hubo semejante discusión, pues. ¿Por qué?
porque no habían pruebas documentales, lo que habían eran las testificales que lo acusaban. Y entonces esa fue lo que sirvió de base para que a él, por un lado, la jerarquía de la Iglesia Católica lo sacara de su ministerio sacerdotal y por otro lado las autoridades judiciales de Italia lo condenaran a prisión. Basado en testificales, no era basado en fotografía, ni en dibujo, ni en otro tipo de pruebas, eran las testificales. Y aquí puede haber causas y razones para recurrir a las testificales. Así es. La Policía Nacional está investigando, es la policía la que tendrá que decir en su informe final si hay o no hay niños y niñas víctimas en este caso. Usted tocó otro elemento ahorita, que es el elemento religioso. El Papa Francisco ha pedido perdón a nivel mundial por todos los sacerdotes que han abusado de niños y de niñas en todos los continentes. Y el Papa, a quien admiro mucho por la forma como está conduciendo la Iglesia desde el punto de vista espiritual y los mensajes que ha dado, no solamente ha pedido perdón por los delitos que han cometido los sacerdotes, sino que han sido expulsados los sacerdotes de la Iglesia. Y están informando ayer en exactamente, Ginebra. el representante del Vaticano en Naciones Unidas ha reportado el número de sacerdotes que han sido encontrados responsables de cometer abusos sexuales y la decisión que ha tomado la Iglesia de expulsarlos de la Iglesia. Yo creo que esa postura tiene que ser la postura de todas las instituciones, expulsar a los jefes, a los trabajadores, a los líderes sociales, a los líderes políticos, a los líderes empresariales, a los líderes comunitarios, es decir, quien esté cometiendo los actos delictivos en contra de la niñez deben de ser sacados de las instituciones en donde estén, pero además deben de ser remitidos a la autoridad judicial para que no solamente tengan la sanción moral que fueron suspendidos de sus trabajos, sino también la sanción punitiva, la sanción judicial, que es lo que ha hecho la policía últimamente en los casos del policía, por ejemplo, involucrado en el delito de femicidio. Fue dado de baja deshonrosa, esa es la mejor práctica ocurrida recientemente. Dado de baja deshonrosa de parte de la Policía Nacional, fue procesado inmediatamente y fue sancionado con la pena máxima a 30 años. Creo que esa buena práctica ocurrida hace una semana es lo que debe de ocurrir en todos los casos cuando hay abusos y violaciones contra una mujer o contra un niño o una niña. Vamos a hacer una primera pausa en esta conversación con el diputado Carlos Emilio López Hurtado y regresamos para seguir conversando sobre este tema. A mí se me ocurre preguntarle, el hecho de que la dirección del Colegio Americano no haya informado a la policía y no haya informado al Ministerio de Educación, ¿no constituye delito? Ya regresamos. El deseo de todos se hace realidad. Ayúdanos a cumplir el sueño de muchos jóvenes del programa Conecta Joven y cumplí tu sueño también. Por solo $25, adquirir tu acción para participar en la rifa del nuevo Suzuki Swift Desire. Se sorteará el 29 de mayo de 2014 en el hogar Zacarías Guerra. Compra tu acción y colabora con los jóvenes del hogar. La UNAM Managua sigue apoyando la salud y economía del pueblo nicaragüense. Con la formación y el servicio de físicos, geofísicos, especialistas en protección radiológica y física médica, retribuimos el aporte del 6% que el pueblo da a través de sus impuestos. Desde 1982 somos los únicos que formamos físicos en el país. Construyendo sobre nuestro pasado un futuro mejor. Ferretería Lugo. Nuestro amplio local le garantiza comodidad y seguridad y el más completo y amplio surtido en artículos ferreteros.
Usted puede seleccionar todos sus productos como en un supermercado y deje que nuestros asesores de venta le guíen en su compra. Además, precios especiales y descuentos todos los días. Visítenos en Granada y Managua en nuestro horario extendido. A su dinero sáquele el jugo comprando en Ferretería Lugo. Regresamos en Adelante Nicaragua con nuestro invitado, el diputado Carlos Emilio López Hurtado, quien es miembro